la plenitud de Dios por un pedacito de Dios que le van a hablar allá. ¿Pero lo aprendió San Pablo en la universidad? No, lo aprendió camino a Damasco. A ver, ¿qué más aprendió San Pablo sobre la iglesia? Camino a Damasco, Efesios, capítulo 5, versículo 23. Cuando Cristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Él entiende que la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia es la esposa de Cristo. Pongan cuidado, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ya lo dijimos, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Ahora pongan cuidado cómo la Biblia va a mostrar que la iglesia es la esposa de Cristo. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hasta ahora está hablando que es el cuerpo. Siga. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos. Entonces ya está hablando de la esposa. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas deben estar sujetas a su marido. En todo. En todo. Sigue. Maridos, Maridos, amad a vuestras mujeres, amad a su esposa. así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La esposa, no solamente el cuerpo, también la esposa de Cristo. Y le dice a los maridos, maridos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la... Pregunto, mujeres, ¿cuántas esposas debe tener el marido? Porque aquí dice, marido, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, ¿cuántas esposas debe tener su marido? Díganlo. Pues así como el marido debe tener una esposa, Cristo tiene una iglesia, una esposa. Por eso, cuando un protestante dice que todas las iglesias son iguales, que Cristo tiene muchas iglesias, es como que se le dijera a la mujer, su marido puede tener muchas esposas y usted no se moleste. Porque usted tiene que aceptar que el marido siga el ejemplo de Cristo. Cristo tuvo muchas esposas, muchas iglesias, y por tanto su esposo debe tener muchas esposas. ¿Así dice la Biblia? No, otra vez, maridos, miren, vean, maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Una iglesia, una esposa, cada marido. Pero ahí dice a sus mujeres, pero está hablando de los maridos, está hablando en plural. ¿Otra vez? Maridos. Maridos. Cada uno va a agarrar la propia esposa. Maridos. Porque cualquier hombre va a decir, maridos. Amad a vuestras mujeres. Ay, ¿ve que puede tener varias mujeres? Ah, tonto, pero ¿por qué no mira lo primero que dice? Maridos. Entonces su mujer puede tener muchos maridos. La que igual no es trampa. Ah, no, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, está diciendo cada uno va a agarrar la suya. No está diciéndole que las mujeres pueden tener muchos maridos y los hombres pueden tener muchas mujeres, no. Porque aquí va a seguir el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo es que Él tiene una sola esposa. Pongan cuidado, otra vez. Maridos, en plural, pues le está hablando a todos los hombres. Maridos, Todos los hombres casados.
Amad a vuestras mujeres. A vuestras mujeres significa cada uno a la suya, no a la del vecino. ¿Me captaron la idea? A sus mujeres. ¿Cómo? Vean, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué aprendió Pablo camino a Damasco? Miren lo que aprendió. ¿Cómo debe amar el marido a su mujer? Así como Cristo amó amó la lupa grande para ver cuántas esposas tiene Cristo. Amó a la iglesia. Amó A la iglesia. una esposa, una iglesia. Si Cristo tiene muchas iglesias, entonces los maridos pueden tener muchas esposas. Y si los maridos pueden tener muchas esposas, entonces las mujeres pueden tener muchos machos. Pero así no es. Así no es. Cristo tiene una sola esposa, una sola iglesia. Repítelo para que quede bien claro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo lo aprendió? ¿Dónde lo aprendió? ¿En qué escuela? No, camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Se entregó por ella, la está defendiendo, ahorita lo va a decir. La ama y la defiende. Escuche lo que viene. Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Respiren profundo. Aquí viene una enseñanza eclesiológica de Pablo, aquel apóstol que habla de la iglesia. ¿Qué enseña sobre la iglesia? Atención, atención. Información de última hora. La repito. Siga, no, diva. Okay. A fin de presentársela, vamos a ver cuántas iglesias tiene Cristo. A fin de presentársela a sí mismo. Asimismo. Una iglesia. ¿Cuántas? Una iglesia. ¿Cuántas? Una iglesia. Ahí es donde los protestantes entienden muchas iglesias. Porque no leen la Biblia. Porque repiten como loros, cualquier iglesia es importante, todas las iglesias son iguales, Cristo tiene muchas iglesias, todas las iglesias son de Cristo. No, Señor. Otra vez. Una iglesia. Porque él quería presentarse, otra vez. No, léalo un poquito más atrás. Una iglesia un gloriosa. Un poquito más atrás, mamita. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia. Jesucristo quiere una. Y Pablo dice, yo cometí un pecado, soy como un aborto, indigno de ser apóstol, el último de los apóstoles, por haber perseguido a la iglesia, una iglesia de Cristo. Una iglesia. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Sería que Jesús aborreció la iglesia? Nadie aborreció jamás su propia carne. Sino que la sustenta. La sustenta. Y la cuida. Y la cuida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cuidando la iglesia. ¿A dónde lo aprendió Pablo? Camino a Damasco. Otra vez. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. ¿Dónde lo aprendió Pablo? Camino a Damasco. No lo aprendió en la universidad, no lo aprendió en la escuela, lo aprendió camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ay, caramba, Cristo cuida a la iglesia. Ella es su cuerpo, ella es su esposa. La cuida, la alimenta. Y en el versículo 30 y 31 va a mostrar cómo
como el esposo y la esposa son uno solo, Cristo y la iglesia son uno solo. Y nadie puede separarlo, y es un misterio. Véanlo, véanlo. Porque somos miembros de su cuerpo, De la iglesia. de su carne y de sus huesos. Porque esto dejará, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Está hablando de los esposos. Mire cómo Cristo es el esposo de la iglesia. Pongan cuidado. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿A ejemplo de quién? Ponga la lupa. ¿Cómo un hombre y una mujer van a ser uno solo? ¿A ejemplo de quién? Grande es este misterio, mas yo digo, esto... No. Mas yo digo esto. No me lea mal. Mas yo digo esto. Mas yo digo esto, respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora léalo completo el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Los dos son uno solo. Cristo y la iglesia son uno solo. Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y cómo así que la iglesia y Cristo es uno solo? Si en la iglesia hay escándalo, ¿no han visto los escándalos de los sacerdotes? Eso es un misterio, Dice que eso es un misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Lea cuando dice que es un misterio. Por lo demás, cada uno... No, el 31 otra vez, niña. Okay. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren que es un misterio. Grande es este misterio. No es un misterio, es un misterio grande. Es un misterio grande. Mas yo digo esto respecto. Mas yo digo esto. Mas yo digo esto. Mas yo digo esto. Pegado. Mas yo digo esto. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así como el hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre, se unirán y los dos serán uno solo. Y es un gran misterio. ¿Cómo sabemos que es un gran misterio? Usted se casó, su esposa se fue a Estados Unidos a hacer una diligencia y usted está aquí y los dos son uno. ¿Cómo? Es un misterio. No sé ni se supo, pero es un misterio. Y entonces, ¿a comparación de quién? De Cristo y la iglesia. Yo lo refiero a Cristo y la iglesia. Los dos son uno. La teología bíblica de San Pablo referente a la eclesiología es que la iglesia está tan unida a Cristo que nadie puede separar y es un gran misterio. Y los dos son uno solo, como la cabeza y el cuerpo, como el marido y la mujer. Y nadie puede separar. Y por eso a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y ahí está la plenitud de Dios. ¿Es que no lo ven? ¿Es que no está escrito? Escrito está. Pero no lo leemos. Pero no lo creemos. Entonces, queridos hermanos, yo lo único que quiero es que ustedes lo vean. Que me crean o no me crean, pregúntenme si me importa. Ese no es mi trabajo. El trabajo mío no es que ustedes me crean. El trabajo mío es darle a conocer lo que dice la Biblia. Que ustedes me crean o no me crean, eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Mi trabajo es exponérselo a ustedes y a los evangélicos. Que lo vean. Que Cristo tiene una iglesia. Oye, ¿y sabe qué? Y San Pablo habla que esa iglesia, San Pablo enseña, que esa iglesia no es cualquier iglesia,
Porque cualquier protestante puede decir, pues esa es la iglesia mía, esa es la iglesia mía, esta es la iglesia mía. Primero le decimos que no es la iglesia protestante, porque esa tiene 500 años. Con Martín Lutero comenzaron los protestantes. Pero segundo, le puedo mostrar que en esa iglesia, y se llama iglesia congregación, porque es la familia de Dios. Una familia reunida en torno a Cristo. Y por eso antes no se llamaba la iglesia de Cristo, se llamaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, pero no era la iglesia. Ahora cuando Cristo viene y funda, Él funda una nueva familia, una iglesia, y dejó encargados de esa iglesia. Y San Pablo, volvemos a los Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerda que San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 es donde él se convierte? Pero en el capítulo 20, versículo 28, San Pablo viene a decir que Cristo no solamente funda una iglesia, que no solamente Dios tiene una iglesia, sino que dentro de esa iglesia Cristo dejó unos hombres que van a pastorear, que van a cuidar esa iglesia. Pero no solamente eso, que van a existir otras personas que van a querer engañar a los miembros de la iglesia. Y adivine qué nombre le pone a los que van a cuidar la iglesia. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos los obispos, matarirerirerón. ¿Dónde lo dice? Hechos 20, 28. San Pablo dice que Jesucristo funda una iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia. Y San Pablo entonces viene a decir que esa iglesia tiene unos pastores que la gobiernan, que la dejó el Espíritu Santo y que se llaman los obispos. Óiganlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo los ha puesto por Obispos. obispos. ¿Cuál es la tarea de los obispos? Que los protestantes dicen, en la Biblia no aparecen los obispos. Claro que sí. Hechos 20, 28. Los obispos. Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman los pastores que van a apacentar, no la iglesia de Martín Lutero, la de Pánfilo, la de Petronilo, sino van a apacentar, subrayen, la iglesia del Señor? ¿Cómo se llaman los pastores de esa iglesia? Obispos, repítalo, véanlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos, aquí están los obispos. El Espíritu Santo ha colocado dentro de la iglesia los obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Ve que el Señor tiene una iglesia? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuántas iglesias? Ayúdenme a ver cuántas iglesias. Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Una, la iglesia del Señor. ¿Y cómo se llaman los pastores de esa iglesia? Los obispos. Ahí es donde los protestantes se confunden. Entonces, como dice que hay que apacentar, que son los pastores, entonces dice, ¿qué nombre le ponen ellos a los que coordinan su iglesia? Pastores. Entonces la gente encuentra en la Biblia donde dice que va a pastorear, dice, pues entonces son los evangélicos, porque en la iglesia católica no hay pastores, en la iglesia católica hay obispos, pero no sabe que la Biblia dice que los que van a pastorear la iglesia de Cristo se llaman los obispos. Repítalo.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Los protestantes los pastorea cualquier pastor, pero a la iglesia de Cristo la pastorean los obispos. La iglesia del Señor, esa que Pablo dice, era un aborto, el último de los apóstoles, indigno de ser apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor, a la iglesia de Dios. Y esa iglesia la pastorea, esa iglesia no se manda sola. Esos ovejas no se mandan solas, no hacen lo que le viene en gana. La pastorea un obispo. Repítelo y sigue. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahora escuchen el peligro que hay. Ya está la iglesia del Señor, pero ahora vean el peligro que viene, la tentación que viene para la iglesia del Señor. La cual él ganó. Todavía no. La cual él ganó. La cual él ganó por su propia sangre. Ahora sí, ¿cuál es la tentación? ¿Cuál es el peligro que viene? Porque yo sé que después de mi partida. Peligro. Yo sé que después de que me llegue la pelona, dice San Pablo, ¿qué pasa? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Lobos rapaces. ¿Animales o personas? Que no perdonarán el rebaño. ¿Animales o personas? Y de vosotros mismos se levantarán hombres. No son animales, son personas. Que de nosotros mismos, dice, cuando yo era católico, de nosotros mismos se levantarán hombres. Y de vosotros mismos se levantaron hombres que hablen cosas perversas. Que hablan cosas perversas. María es una prostituta. Eso es cosa perversa. El Papa es la bestia. No hay que confesarse. La Eucaristía es el diablo. Son cosas perversas. La Iglesia Católica es la gran ramera. Se levantarán gente que eran católicos, que saldrán de entre ustedes mismos hombres perversos que dirán, ¿cómo es? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar. ¿Para qué? Para arrastrar. ¿Para qué? Para arrastrar. Para arrastrar. Tras sí. No tras de Cristo. Subrayen. Para arrastrar. Tras sí. Ellos no buscan gente para Cristo. Buscan gente para sí. Para que le den el diezmo. Tras sí. A los discípulos. A los discípulos. O sea que dice Pablo, Dios fundó una iglesia y puso un pastor dentro de la iglesia que se llama el obispo, que va a cuidar esa iglesia particular. ¿Para qué lo puso? Porque va a surgir entre ustedes mismos hombres perversos que hablarán cosas perversas y arrastrarán a los discípulos tras de sí. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos protestante, matarirerirerón. Ahí está, ¿no? Ahí está. El mismo San Pablo, el que habló sobre la iglesia, la eclesiología, el mismo San Pablo dice, ¿cuál es el peligro contra la iglesia? Que vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y que van a hablar cosas perversas. Pero los católicos dicen, no, es que los evangélicos son buena gente. Los evangélicos son unos santicos. Ellos lo que andan es haciendo el bien. Ellos lo que andan es predicando la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jehová a predicarle la palabra de Dios, porque San Juan capítulo 8, versículo 46 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, y si usted no la escucha es porque no es de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hermanito, conviértete, porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con Él, y si usted no se arrepiente será al infierno. Y usted dice, uy, me voy con Él. ¿Sí?
Pero, ¿qué dice las Sagradas Escrituras, hermano? ¿Qué dice? Esto no lo sabe el católico. El mismo teólogo San Pablo, que habla sobre la iglesia, expone la maravilla de la iglesia, pero nos expone el peligro y nos advierte que vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y que arrastrarán a los discípulos tras de sí. ¿No lo han visto? ¿No han visto catequistas que se han metido a protestantes? Legionarios, carismáticos, cursillistas que se han metido a protestantes. Yo los he visto y los arrastra tras de sí. Pero eso está escrito. San Pablo lo aprendió, San Pablo lo predicó, lo enseñó, y yo hoy lo único que estoy haciendo es mostrándoles a ustedes lo que la palabra de Dios dice. Pero hay un problema. Ajá, señor cura, ¿cómo hacemos? Usted dice que Dios fundó una sola iglesia y que San Pablo habló de una sola iglesia y que la eclesiología de San Pablo, toda la eclesiología de San Pablo, usted no me va a encontrar una eclesiología de San Pablo distinta a decir que Cristo tiene muchas iglesias. Pero ya sé que un protestante está pensando, ¿y qué hacemos con Apocalipsis 1:11? Donde habla que Dios le dirige un mensaje a las iglesias. ¿Y qué pensar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4, donde habla de las iglesias? Entonces, o es una iglesia o son muchas iglesias. Vamos a verlo. Porque la Biblia habla de que Cristo tiene una sola iglesia. ¿Y cómo se explica que Apocalipsis 1:11 hable del mensaje que Dios le envía a las 7 iglesias? La de Éfeso, la de Esmirna, la de no sé qué, ¿no la han escuchado? Entonces, ¿por qué habla de 7 iglesias? Si es una sola. Escuchemos Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, Cristo es el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están. y envíalos a las ¿cuántas iglesias? ¿Cuántas? A las 7 iglesias. Aleluya, gloria al Señor. Cristo tiene muchas iglesias. Aquí dice Apocalipsis, envíale esto a las 7 iglesias. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y el católico dice, oye, si es verdad. ¿Y por qué entonces el cura Toro dice que Cristo tiene una sola iglesia? Si Apocalipsis 1:11 dice que tiene 7 iglesias ahí están los protestantes. Ya va, vamos a ver. ¿Me ayudan? Con la Biblia Reina Valera. Otra vez. Donde dice, otra vez, repite. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A las 7 iglesias no llega hasta ahí. Escuche lo que sigue. Que están en Asia. Ahí explica que están en Asia. Entonces no está hablando de que Cristo tiene muchas iglesias, sino que en Asia ya la iglesia ha llegado en 7 lugares. Pongan cuidado. A Efeso. Ha llegado a Éfeso. Esmirna. Ha llegado a Esmirna, como decir, llegó a Costa Rica, llegó a Panamá, porque la iglesia se comenzó a extender y está nombrando los lugares en Asia a donde había llegado la iglesia. Había llegado a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Ahora observen algo. No está hablando de que existen muchas iglesias, sino que la iglesia ha llegado
a 7 lugares de Asia y da los nombres a los que había llegado. Entonces, a la iglesia que está en Éfeso, pongan cuidado, capítulo 2, versículo 1. Esto dice el ángel, Dios fue al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Vamos a ver. Capítulo 1. 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Al ángel de la iglesia En Efeso. que está en Éfeso. Capten la idea. A la iglesia que está en Éfeso. A la congregación de Cristo que ya llegó a Éfeso. Porque se estaba extendiendo. ¿Y por qué habla de 7? ¿Saben que el 7 es el número perfecto? ¿Se acuerdan? Simplemente está diciendo que la iglesia de Cristo es perfecta. No porque no tenga errores, sino porque el que la fundó es perfecta. Es el Santo de Israel. Entonces no necesitamos más iglesias en el mundo. Por eso habla de las 7, que significa la perfección. Que no hay necesidad de fundar otra iglesia, porque ya Cristo tiene la perfección y se ha extendido a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y da el nombre de cada una. Por eso se llama 7. Los protestantes no saben lo que significa el número 7, que es la perfección, y entonces dice, vamos a fundar otra iglesia. Vamos a fundar otra iglesia significa que esta no es perfecta. Entonces voy a fundar otra. Porque la de Cristo ya se prostituyó, Constantino la prostituyó, voy a fundar otra iglesia. No, cuando la Biblia habla en el Apocalipsis de las 7 iglesias de Asia, significa la perfección en la iglesia. Ya Cristo fundó una iglesia y esa es la iglesia que Él quiere para siempre. Y le voy a mostrar que cuando habla de las iglesias no se refiere a sectas distintas, religiones con distintas creencias. Habla de la misma iglesia, la misma religión, con la misma creencia, con los mismos jefes, pastores, pero que están en diversos lugares. Ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo el 5. El 5 habla de las iglesias. Y cualquier protestante dice, ve, aquí habla en plural de las iglesias. Pero el 4 dice que se refiere a las iglesias. Vamos a ver el 5. Así que las iglesias, ¿Otra vez? así que las iglesias, En plural, las iglesias. así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Dice el protestante, ¿se da cuenta que ahí estamos nosotros? Las iglesias. Ahí están muchas iglesias. Ya va un momentico. Lee el versículo 4, porque si no lees el contexto, sacas un pretexto. El 4 dice, ¿por qué habla de las iglesias? A ver, el capítulo 15 habla del concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se reúnen, sacan unas decisiones y mandan las decisiones que tomaron a todas las ciudades, lo dice el versículo 4, a todas las ciudades, y en las ciudades donde ya la iglesia se había establecido. Entonces está hablando no de sectas, sino lo que nos llamamos dentro de la iglesia católica se llama iglesia particulares o iglesias, se me olvida el nombre, iglesia, ¿cómo? No, hay otro nombre, pero le llamamos parroquiales, pues, pero no significa locales, gracias, Padre, gracias. Iglesias locales. No confunda la chicha con la limonada. ¿Saben qué es la chicha y qué es la limonada? En Venezuela sabemos, no sé ustedes. No confundan la chicha con la limonada. No es lo mismo la iglesia locales que es la iglesia católica en una localidad, en una comunidad, en una parroquia, pues. La parroquia de, ¿cómo llama aquí la parroquia qué? Santa Elena. Santa Elena, eso es una iglesia local.
una iglesia parroquial. Luego, cuando es la diócesis ¿de qué? ¿Cómo llama aquí? Punta Arena. Es una iglesia local. Hay un obispo, un encargado, hay otro obispo en otra comunidad, pero es la misma iglesia. Solamente que aquí se llama la iglesia, la parroquia no sé qué, y por allá la parroquia no sé qué más, pero es la misma iglesia, católica, pero en otra comunidad. ¿Me captan? Y eso está escrito en Hechos 16:4. Lean el contexto, vean ustedes. Y al pasar por las ciudades, mire que no son sectas, mira que son locales, localidades, comunidades, ciudades. Otra vez. y al pasar por las ciudades, en cada ciudad ya iban constituyendo iglesias, parroquias, pues, para que me entiendan más fácil. Otra vez. y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Ven que no eran otras sectas? ¿Ven que no era otra iglesia? Porque si fueran otra iglesia no iban a tomar en cuenta las decisiones que habían tomado los apóstoles. Porque allá lo gobiernan esos apóstoles. Aquí no gobiernan otros apóstoles. ¿Usted cree que los protestantes van a tomar en cuenta lo que diga el cura párroco? No, ellos tienen sus pastores. Pero usted cree que el obispo saca una decisión y le dice, bueno, todas las parroquias tienen que hacer esto. Ahí sí, todas las parroquias, todas las iglesias. ¿Ve? El Papa toma una decisión y dice, hay que hacer esto en la iglesia. Todas las iglesias, la iglesia de Venezuela, la iglesia de Costa Rica, la iglesia de Estados Unidos, todas las iglesias tienen que acatar las normas porque es la misma iglesia en diversas ciudades. Otra vez, repítalo. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. No eran sectas, estaban en comunión, ellos aceptaban las decisiones que los apóstoles habían tomado. Y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Para que las guardaran, hacían caso. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y de esa manera las iglesias de esas comunidades eran confirmadas en la fe. ¿Cómo sabemos que esas iglesias no eran sectas distintas, sino que mantenían la misma fe, el mismo proyecto, el mismo propósito? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8. San Pablo viene a decir que él, cuando encontraba una iglesia pobre, iba a otra ciudad, a otra iglesia y pedía la ayuda para no ser problema para la iglesia pobre. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Si quiere lo lee desde el 7. Porque el varón no debe... No, segunda. Me está leyendo primera. Segunda. Segunda de Corintios 11, desde el 7 en adelante. 11:8. Léalo desde el 7 en adelante. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, De gratis. he despojado a otras iglesias. Escuche. Vea. Otra vez. He despojado a otras iglesias. En plural. He despojado a otras iglesias. ¿Se refiere a sectas? Que Pablo iba a la secta protestante y le decía, deme plata porque voy a comprar un carro para la parroquia. Y ya a la secta le iban a dar plata. Deme plata porque voy a hacer esto. No, he despojado a otras iglesias. O sea, se refiere a la misma iglesia católica, pero en otras ciudades. He despojado, otra vez.
He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. No, me le está leyendo muy mal. Léame mejor. No me haga pregunta, no es pregunta. Y usted está haciendo como si fuera una pregunta. No me haga pregunta. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Así sí es. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Se da cuenta? Que a esta comunidad no le pidió plata. Los que de Macedonia le mandaron dinero. ¿A usted no les ha pasado a decir que a veces de Estados Unidos mandan plata para ayudar a iglesias pobres en Costa Rica? Un amigo, sacerdote que tiene allá, o un laico, amigo por allá, mandan otra ayuda. Otras iglesias, la iglesia de Estados Unidos, pero no es una iglesia protestante, es la iglesia católica que está en otro lugar. Así lo hacemos, por ejemplo, ahorita en Venezuela, las ayudas que recibimos de otras iglesias, no de las sectas, o sea, de iglesias de otras partes del mundo, pero son católicas, pero están en otros lugares. Así es que ahorita estamos trabajando en Venezuela. Por ejemplo, yo llevo ahorita con los pobres, con los que salen, no sé si ustedes han escuchado, los que van saliendo, huyendo del país. Más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir. Y nosotros estamos en la frontera y tenemos que atender a toda esa gente. ¿Y de dónde sacamos el dinero? ¿De dónde sacamos la ayuda? De otras iglesias que no son de Venezuela, hasta de Costa Rica. Muchos de ustedes me echan la mano en ese trabajo que estamos realizando. Pero es la iglesia católica en otras ciudades. No confundan una cosa con la otra. Y voy a terminar, no quisiera terminar, pero yo sé que ustedes viven lejos, yo estoy cansado. Cuando Cristo funda la iglesia, Él fundó algo que no existía. ¿Ya existía comunidad? Sí, pero no existía iglesia. ¿Y por qué no existía iglesia? Porque la iglesia agarra una connotación con Cristo. Porque para poder ser iglesia, según dice San Pablo, que es el eclesiólogo por esencia, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Tenía que venir Cristo como cabeza de la iglesia. Y antes de venir Cristo existía una comunidad, pero faltaba la cabeza, que es Cristo. Entonces cuando Cristo viene a fundar la iglesia, Mateo 16, 17, cuando Cristo viene a fundar la iglesia, Cristo se encuentra con Simón Pedro. Con Simón, que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesucristo le cambió el nombre y le puso el nombre de Pedro para fundar la iglesia. Y qué curioso, ¿por qué le cambia el nombre? ¿Y qué significa Pedro? Piedra. ¿Y por qué Jesús le cambia el nombre de Simón y le pone el nombre de piedra? Entonces los protestantes comienzan con un ¿cómo que se llama eso para medir el tamaño? Lo que usan los cinta ¿qué? Cinta métrica. Ajá. Entonces los protestantes comienzan a medir la piedra, si es chiquita, si es chiquitica, si es mediana, si es grande. A mí qué me importa eso, a mí lo que me importa es que Jesús le dijo Simón y ahora se llamará piedra. Y que los protestantes se mueran midiendo a ver de qué tamaño son. A mí qué me importa eso. Que se mueran a ver qué tamaño tiene esa piedra. Lo único que sí sé, que teológicamente Simón no se llamaba Pedro, se llamaba Simón y Jesús le puso el nombre de Pedro, que significa piedra, punto. Que sea piedrita, que sea piedritica, que sea piedritica. A mí qué me importa. A mí lo que me importa es que Jesús le cambió el nombre de piedra. ¿Por qué? Vaya, pregúntele. Él lo explica. Ponga cuidado. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Simón, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo... Aquí, ¿quién le cambió el nombre a Simón? Y yo también te digo
que tú eres Pedro, ¿Qué significa Pedro? Piedra. Y yo te digo que tú eres piedra. A los protestantes, mídanla. Si es grande y pequeña, pónganse, pasen el tiempo en una tontería. Si es grande y pequeña. Pero Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, piedra. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está. Edificaré mi iglesia. Mi congregación. Pero él tenía una congregación, Dios tenía una congregación, sí. Pero no estaba Cristo. La iglesia es Cristo, la cabeza, y la iglesia el cuerpo. Faltaba a Cristo. Ahora viene Cristo, Él edificará su iglesia, una. Y ahora vean cómo a Pedro le da la autoridad. Véanlo, siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí viene. Que los protestantes pasen toda la vida midiendo la piedrita. Pero yo le voy a mostrar a ustedes que Cristo le dio la autoridad a Pedro. Pongan cuidado. Y a ti te daré. Otra vez. Y a ti te daré. Despacio. Cada palabra tiene su significado. Y a ti. Y a ti. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Que no llamaba Pedro, llamaba Simón, pero él lo llamó Pedro. Y a ti. Vean, católicos y protestantes, que Jesucristo le dio la autoridad a Pedro. Otra vez. Y a ti. No dice, y a mí. Dice, y a ti, Pedro. Y a ti te daré. Yo te daré. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Que no tiene autoridad? ¿Que Cristo no le dio autoridad a Pedro? Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Se pueden quedar midiendo la piedra si era grande, pequeña, chiquita. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es que se llamaba Simón y Jesús le puso el nombre de piedra, el tamaño ya verán ellos, y que le dio la autoridad diciéndole, a ti, no a los protestantes, a ti, no a Martín Lutero, a ti, no a Carlos Parán, no a José Smith, no a Elena de Guay, no a Petronilo, no a Pánfilo, a ti, Pedro, yo, que soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, principio y fin, el Señor de Señores, te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Y sabe qué significa teológicamente eso? Que para usted poder entrar al cielo, debe estar en el rebaño de Cristo que lo pastorea Pedro, porque Pedro es el que tiene las llaves. Y si usted no tiene las llaves, ¿cómo entra? Te doy la llave del reino de los cielos. ¿Qué más? Miren la autoridad. Si no entienden de esa manera, entiéndanlo de otra. Y todo lo que ates en la tierra. Dígame si eso no es autoridad. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y los protestantes no miran eso, sino si es piedrita, piedra, piedrota, a mí que me importa. Lo que atares en la tierra, atado quedará en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Se lo dijo a las sectas protestantes, se lo dijo a los pastores evangélicos. No, teológicamente no, bíblicamente no. Se lo dijo a Pedro, que él le cambió el nombre de Simón a Pedro. Y se lo cambió en Juan 1:42, y se lo cambió en dos idiomas. En un idioma donde los protestantes pueden pelear que si era piedra chiquita o piedra grande, que era en griego, Pedro. Y en otro idioma que era en arameo, que no hay diferencia entre chiquita o grande, sino que es roca, que se llama Kefas. Juan 1:42. Cuando Andrés se encontró con Jesús, fue y encontró
a Simón Pedro y se lo llevó a donde estaba Jesús. 1:42 de Juan. Y le trajo a Jesús. Andrés, hermano de Pedro, se encontró a Pedro y le dijo, hemos encontrado al Señor, y se lo llevó a donde estaba Jesús. Y mirándole Jesús dijo. Mirando Jesús a Pedro, dijo, pongan cuidado. Tú eres Simón. Listo. Su nombre es Simón. Así todo el mundo lo conoce. Pero yo te voy a cambiar el nombre. Vamos a ver. Y se lo cambia en 2 idiomas. En griego y en arameo. O en arameo y en griego. Pongan cuidado. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado De ahora en adelante serás llamado. Cefas. Eso es en arameo. Y Cefas en arameo significa roca. Nada de medir si es chiquito o grande. Roca, punto. Pero por si acaso alguien no entiende, ahora lo dice en griego. Que quiere decir Pedro. Pedro, piedra. Entonces le puso el nombre de piedra. No dijo cuánto medía. Solamente le dijo, tú eres Simón, ahora te llamas piedra. Y se lo dijo en 2 idiomas. Y cuando funda la iglesia y cuando manda a los apóstoles, dice que él dejó en primer lugar a Simón, a quien le puso el nombre de Mateo capítulo 10, versículo 1. Cuando Cristo envía a los 12, dice, cuando envió a los 12, en primer lugar, Simón, llamado Pedro, llamado piedra. Ok, Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Paren la oreja. Primero Simón. El primero. Primero Simón. Listo. Dentro de los apóstoles había uno que ocupaba el primer puesto. Primero Simón. ¿Cuál Simón? Llamado Pedro. El que Jesús llamó piedra. Sigan midiendo los protestantes a ver si era chiquita o grande. Sigan, pierdan el tiempo en esa tontería. Pero dice, en primer lugar dentro de los apóstoles estaba Simón, a quien Jesús llamó piedra. ¿Por qué lo nombra así? Por algo, ¿no? Por algo. Queridos hermanos, no me quiero encadenar, pero espero haberles expuesto un poquito de lo que es la teología eclesiológica, donde el apóstol que habla de la iglesia, San Pablo, nos muestra la importancia de la iglesia, el porqué de la iglesia y también el peligro que hay de los lobos que vienen a destruir la iglesia. Al saberlo un católico se fortalece. Ahí le quedan con capítulo y versículo. Pueden buscar Padre Luis Toro en YouTube y ahí está. Ahí está en YouTube. Y pueden ustedes fortalecer su fe. Dale me gusta. Miren, hermanos, a veces nosotros ni lavamos ni prestamos la lavadora. Vean, qué sencillo es ustedes darle me gusta, suscribirse y compartirlo con los demás. Eso no cuesta nada. Pero cuando ustedes lo hacen, están apoyando el trabajo que estamos haciendo y están multiplicando esta evangelización, haciendo que llegue a otras partes. De modo que ustedes lo primero que tienen que hacer hoy es suscribirse, buscar Padre Luis Toro, ese es el canal por YouTube, Padre Luis Toro, y suscribirse. Si tenemos internet esta noche lo montamos, si no,
otro día lo montamos, estos días, y ustedes lo van a ver desde aquí mismo en Costa Rica. Tenemos aquí un hermano de Apóstoles de la Palabra que están haciendo promoción a estos libros. 80 preguntas. ¿Cómo llama este libro? La respuesta. Ok, libro. La respuesta está en la Escritura. 80 preguntas que nos hacen los hermanos separados, 80 respuestas con la cita bíblica. El otro, 10 formas de rezar el Santo Rosario, 10 formas diferentes de rezar el Santo Rosario. Vamos a estar por ahí, el hermano Dani y yo afuera, con los libritos para si el precio, si se llevan los dos, 5,000 colones. Mire, $5,000. Yo escuché mal. $5,000, y dije, ¿cómo así? 5,000. Que estamos en Costa Rica. Colones. Está bien. Hermano, mire, los apóstoles de la palabra son los que van haciendo que la gente va llamando la palabra de Dios y defendiendo la fe. Apóyenlas también. Quiero agradecer al Padre, venga, Padre, ¿cómo es que llama? Padre Sergio. Sergio, por su apoyo. Gracias, hermanos, por apoyarnos con la lectura. Dios le pague. El Padre Sergio, un aplauso para el Padre Sergio por abrirnos las puertas de la parroquia y en él al señor obispo de esta diócesis que nos dio la oportunidad. Muchas gracias, Padre, de verdad, de corazón. Gracias por abrirnos las puertas. Eso se llama fraternidad sacerdotal. Estamos en la misma causa, tratando de ayudar en el crecimiento de la fe, de la esperanza, del amor de la gente y en el conocimiento de la palabra. Muchas gracias, Padre. Dios le pague. Y ahora vamos a implorar pues la bendición de Dios para todos ustedes, su familia, los que siguen a través de las redes sociales. Papá Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Que ella sea para nosotros, como dice el salmista, lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Te pedimos por aquellos hermanos separados, para que un día conozcan la Iglesia Católica, su doctrina, su enseñanza, y vuelvan a la Iglesia y a un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.